Hola, muy buenas noches. Galicia decide a esta hora quién va a estar al frente de la Xunta en los próximos 4 años y lo hace en las elecciones más reñidas en mucho tiempo. El PP se juega su mayoría absoluta en el Parlamento. BNG y PSOE luchan por dar un vuelco a la izquierda y arrebatarle el poder a los populares. Marta. Buenas noches. Ese resultado va a depender de apenas un puñado de votos. Casi 2.700.000 personas estaban llamadas a votar hoy en estas emocionantes elecciones que son las primeras de este año 2024. También son las primeras después de las elecciones generales del pasado mes de julio. Y hasta ahora ya tenemos los datos del escrutinio. Bueno, pues ya tenemos estos primeros datos que da el escrutinio, el porcentaje que hay ahora mismo escrutado, que es el 11,40%. El Partido Popular tendría la mayoría absoluta, una mayoría holgada, si esto se va confirmando a lo largo de la noche, 45 escaños, subiría incluso 3 de los que ya tenía. La segunda fuerza en el Parlamento seguiría siendo el BNG. Ahora mismo, con ese casi 12% escrutado, tendría un diputado más de los que tenía hasta ahora en 2020, cuando ya tocó techo. Y el Partido Socialista seguiría como tercera fuerza política en este Parlamento gallego, pero perdería 4 asientos, de los 14 se quedaría en 10. Estos son, insistimos Alejandro, datos del escrutinio, pero todavía son muy preliminares, en el 11,40%. Es verdad que el recuento va bastante rápido, pero todavía queda, ¿no? Efectivamente, son todavía datos muy provisionales, como dice Marta, porque ese recuento de votos está ahora mismo en marcha. Nos vamos a ir en directo hasta uno de los colegios electorales. Este es el Colegio Electoral Antonio Fraguas, en Santiago de Compostela. A esta hora, en las casi 4.000 mesas electorales, los miembros cuentan los votos que han depositado los gallegos en las urnas. Pues esta imagen se repite lógicamente hasta ahora en el resto de todos los colegios electorales. Este que estamos viendo ahora mismo es el Colegio Magariños en Cambados. A este recuento, insistimos, hay que añadir después el recuento del voto exterior, que no vamos a conocer su resultado hasta dentro de unos días. Sí que sabemos que la participación ha sido del entorno del 6%. En las anteriores elecciones, en 2020, tardamos una semana en conocer ese dato. Bueno, pues no ha habido incidentes relevantes en esta jornada de votación en Galicia, que empezaba a las 9 de la mañana con la apertura de los colegios electorales. 14 kilómetros separan a Rosa y Cesario de las urnas. Ellos viven en la isla de Ons. Ahí no hay colegio electoral. Que es una isla como otra cualquiera, que somos pocos habitantes, es verdad. Para poder ir hoy a votar han tenido que coger un barco y llegar a Bueu. Tienen que adaptarse a nuestro barco. En esta jornada electoral, la Xunta ha contabilizado 5 incidencias. Puertas que no se abrían, falta de material. En un colegio de Vigo, Sumar, con esta foto, denuncia que uno de sus apoderados ha sido empujado por una del PP. Mañana estudiarán si emprenden acciones legales. En algunas mesas han faltado vocales o presidentes, aunque la mayoría de los suplentes se han librado. Parcho, un hombre feliz. Han venido los que tenían que venir y genial. Pero bueno, nos toca. Y tocaba votar. Muchas gracias. Uniformados, con mascotas o con ropa de deporte. Vengo de correr. Y como siempre, hay a quien no le ha importado madrugar. Sí, ya lo sacas de encima y ala, ya sigue tu día. Pues yo ahora voy a desayunar, luego voy a tomar aperitivo. Salgo de trabajar ahora, vengo, voto y ya descanso. Votando los había con experiencia. Desde que eu voto sempre. O con mucha experiencia, como Perfecto, 96 años. Siempre voté, siempre, sí. También muchos novatos. No lo sé, fue normal. Y algunos con dudas. Tipo, no sé muy bien cómo tengo que hacer ni nada, por eso me ayuda mi madre. Pero después de una charla, todo claro, el sobre dentro de la urna. Entramos aquí, pasa. Algunos ya le llevan la delantera. Tú no puedes. Mira, en nuestro caso tenemos que ir aquí. Ahora ayudan, ellos no decidirán hasta dentro de varias legislaturas. Bueno, pues sigue avanzando el recuento en Galicia, pero en este domingo ha habido otras noticias. El Partido Socialista pide que se amplíe el plazo para aprobar en comisión el nuevo dictamen de la ley de amnistía. Los socialistas no descartan lograr un acuerdo con Junts antes del 21 de febrero, que es la fecha en la que finalizaba el plazo, pero han registrado la petición para que la mesa lo apruebe el martes, por si no lo logran. Desde el PP han criticado la petición, creen que el PSOE prepara el terreno para hacer nuevas cesiones a los independentistas.
Rusia asegura que ha tomado el control total de la ciudad estratégica de Advitka en el este de Ucrania, aunque según Moscú, tropas de Kiev se han atrincherado en una zona industrial cercana a la ciudad. Rusia ha logrado llevar ya la línea de frente a 1 kilómetro al oeste de la ciudad de Advitka, el que era el fortín de Ucrania en el Donbass. El ejército ucraniano está ahora levantando nuevas líneas defensivas para tratar de contener ese avance mientras reorganiza sus fuerzas. El tráfico de vehículos militares y de transporte de soldados es constante en toda la retaguardia. Rusia al mismo tiempo está hostigando a las fuerzas ucranianas con bombardeos que se han producido a lo largo de las últimas 24 horas, también contra las ciudades donde Ucrania mantiene a sus reservas como Sloviansk y Kramatorsk. Ahí los bombardeos rusos han matado a 4 civiles según las autoridades locales. Rusia también está atacando en el sur, ha utilizado drones en Gerson y en Zaporilla trata de recuperar los terrenos que Ucrania había reconquistado en la ofensiva del pasado verano. Las guerras de Ucrania y de Gaza han centrado los debates de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que acaba hoy. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, dice que Rusia aprovecha el doble rasero de Occidente. Si hay un mensaje que los líderes europeos han repetido una y otra vez en esta conferencia de seguridad es que Europa tiene que invertir más dinero en defensa. El último en decirlo hoy ha sido el jefe de la diplomacia europea, que además ha alertado de que Rusia va a incrementar sus provocaciones militares y políticas. El canciller, la presidenta de la Comisión Europea, todos han pedido este fin de semana, como lo ha hecho el propio Zelensky en persona, ayuda para Ucrania de forma urgente. Sobre la otra guerra, muchas voces, muchas dispares, pero 2 ideas sobre las que una gran mayoría ha coincidido. Una, trabajar para que la ayuda humanitaria llegue a Gaza y 2, impulsar la solución de los 2 estados. Este es el muro que Egipto está construyendo en la frontera con Gaza. Dice que será una zona logística para recibir ayuda destinada a la franja, mientras siguen los bombardeos. Israel dice que ha derrotado al batallón de Hamas en Han Yunis. En esa ciudad se encuentra uno de los mayores hospitales de Gaza, el de Nasser, ahora fuera de servicio tras el asalto israelí al complejo, según denuncian las autoridades locales. Y aquí en España 2 mujeres han muerto y otra está en estado crítico por el incendio en una residencia en Madrid. Hay además 17 personas heridas leves. A las 7 de la mañana comenzaba el incendio en la residencia Juan 23 de Madrid. Se originó en la primera planta, en una habitación donde estaban 3 residentes. Rápidamente llegó la policía. El primer indicativo de policía municipal intentó acceder con los extintores que había, se sofocó un poco en la habitación para poder entrar y hacer los primeros rescates. Los bomberos se encargarían minutos después de sofocar las llamas. No había mucha carga de fuego, con lo cual las labores de extinción han sido fáciles relativamente y en torno a aproximadamente en 10 minutos, 15 minutos se ha conseguido la extinción total. Decía mi suegro que él solo veía gente pasando con trajes de bomberos. Ha sido un susto muy grande por lo que se ve. Se baraja la posibilidad de un cortocircuito al enchufar un móvil como causa del incendio, pero se sigue investigando. 2 mujeres han fallecido por inhalación de humo y quemaduras y una tercera sigue ingresada con pronóstico grave. 17 residentes sufrieron intoxicaciones leves. Pues precisamente el alcalde de Madrid no ha estado hoy en la mascletá por señal de duelo con esas víctimas de la residencia, una mascletá que por primera vez se ha celebrado en la capital. El espectáculo pirotécnico no ha estado exento de polémica. Han viajado las falleras mayores de Valencia con sus cortes, también el presidente de la Generalitat y la alcaldesa de la ciudad de Valencia. Madrid Río se ha convertido hoy en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Mira aquí Valencia, estoy emocionada. Ha sido pensado y hecho, hemos cogido el tren y nos hemos venido aquí a ver la mascleta. En tren, como la comitiva fallera que ha salido de madrugada desde Valencia. Al llegar a Madrid ha sido recibida en el Palacio de Cibeles. No es traer, como alguien ha dicho, una montaña de petardos, sino traer precisamente la esencia profunda del alma de Valencia. Y en línea directa al Puente del Rey de Madrid. Allí se han disparado más de 300 kilos de pólvora en 7 minutos. 20.000 personas lo han vivido en directo. Bueno, está muy chula. Se ha tenido de todo. Ha sido impresionante, precioso. Colectivos ecologistas trataron de parar el evento, alegando que ponía en riesgo la fauna y la flora de la zona. El viernes un juez denegó las medidas cautelares porque los denunciantes no habían agotado las vías administrativas.
Hoy unas 100 personas, entre ellos algunos miembros de la oposición en el ayuntamiento, se han concentrado. O sea, esto es una barbaridad hacerlo aquí. Es una vergüenza. Esta mascleta madrileña forma parte de la colaboración entre el consistorio madrileño y el valenciano para promover el turismo. Y ha muerto el periodista y escritor Fernando Delgado a los 77 años. Delgado estuvo vinculado a esta casa, a Radio Televisión Española. Fue consejero de administración de esta casa, director de Radio 3, Radio Nacional y presentó y editó el telediario del fin de semana. También trabajó en la cadena SER, fue diputado socialista en las Cortes Valencianas y a lo largo de su trayectoria recibió galardones como el Premio Planeta, el Azorín, el Ondas o la Antena de Oro. De Alberti, que tenía una dimensión pública. Y vamos ahora ya con los deportes. En la Copa del Rey de baloncesto, el Real Madrid es el nuevo campeón después de ganar al Barça por 11 puntos en un partido que ha sido muy igualado. Los de Chus Mateo despegaron en el último cuarto para llevarse de nuevo la Copa, la 29ª, algo que no ocurría desde 2020. El mejor de la competición, Facundo Campats. Y en la Liga de Fútbol, el Real Madrid y el Rayo Vallecano han empatado a 1 esta mañana en Vallecas. Joselu, asistido por Valverde, ha adelantado a los visitantes. Y Raúl de Tomás, su primer gol de la temporada, ha sido el que ha igualado para los locales tras un penalti cometido por Camavinga. Continúa el viento fuerte en Canarias, con rachas muy fuertes en las islas occidentales. Siguen activados los avisos amarillos por viento y por oleaje y de hecho mañana suben a naranja en el caso del Hierro. Sigue la calima, el polvo en suspensión, reduciendo la calidad del aire y la visibilidad en el archipiélago canario, y se activa el aviso naranja por oleaje y viento en la Costa Brava. Precipitaciones que llegan asociadas a un frente que se van a ir diluyendo a lo largo de la jornada de mañana, nubes bajas, nieblas, y hablamos en general de una tarde con apertura de muchos claros, mucho sol y con temperaturas nocturnas en ascenso, y también durante la tarde siguen subiendo las máximas, sobre todo en la mitad sur peninsular, valores muy altos para la época del año. Cambios importantes esta semana, a partir sobre todo del jueves, vuelve el invierno con toda su contundencia. Pues esta es la imagen en directo del Colegio Electoral Antonio Fraguas en Santiago de Compostela, donde, como ven, las mesas electorales, los miembros de las mesas están contando los votos que han depositado los gallegos en las urnas a lo largo del día de hoy. Bueno, pues sigue el recuento, como vemos, de votos en Galicia. Llevan ya 1 hora y cuarto aproximadamente contando en las 4.000 mesas electorales, así que van avanzando los resultados en estos comicios que se presentaban como uno de los más ajustados de esta comunidad. Vamos a ver, si te parece, qué porcentaje de votos y cuántos diputados le dan a los distintos partidos, según lo que ahora mismo conocemos, que es ya el 26,69%. El Partido Popular tiene 42 escaños. Hemos visto que a medida que va avanzando el escrutinio ha perdido alguno. Estaría igual ahora mismo que los que tiene en la actualidad, pero menos de los que le daban a principio de la noche. Bueno, pues con este escrutinio, ese casi 27%, el BNG seguiría a segunda fuerza y va sumando poquito a poco a lo largo de la noche escaños. Ya tendría ahora mismo 22, 3 más de los que tenía en 2020, cuando ya tocó techo electoral. En realidad, el baile de votos, según avanza el escrutinio, parece que es bajando el Partido Popular, subiendo el BNG, porque el Partido Socialista, desde los primeros datos que hemos conocido esta noche, se mantiene en esos 10 escaños, que son 4 menos de los que tiene en la actualidad. Y ahora, con ese 27% escrutado, ahora sí tendríamos una de las noticias de la noche, porque Democracia Ourensana tiene un diputado en el Parlamento gallego, y esta, desde luego, sería una de las noticias de la noche. Será una de las noticias de la noche, un Parlamento que hasta ahora tenía 3 grupos únicamente, históricamente, y ahora tendrá 4. Podría tener 4, efectivamente, si esto se confirma, si no entran a lo largo de la noche otros partidos como podría ser Vox o Sumar, pero parece que de momento esto es lo que está ocurriendo. Vamos a ver si te parece, Alejandra, aunque ahora mismo parece que habría posibilidad de mayoría absoluta, pero ¿qué posibilidad de pactos hay? No la habría en el caso de que esto se confirmara y el Partido Popular mantuviera los escaños que tiene ahora mismo, que son esos 42. Si tuviera que votar porque siguiera bajando a lo largo de la noche, podría contar con esta novedad que acabas de comentar, que es la de Democracia Ourensana. Bueno, pues vamos a ver qué pasaría en el lado izquierdo del Parlamento gallego. Vamos a coger esos ya 22 diputados que le da el escrutinio, más o menos estamos diciendo ese 27%, 22 para Ana Pontón,
desde luego todavía lejos de la mayoría absoluta, pero le podríamos sumar, y han hablado durante la campaña que no tendrían ningún problema en formar un gobierno de coalición, a Gómez Besteiro del Partido Socialista, y llegarían a 32. Estarían todavía muy lejos de la mayoría absoluta esos 36 diputados, a pesar de que Democracia Ourensana ha dicho que ellos pactarían hasta con el diablo. Claramente, desde luego, de momento ahora mismo, con este porcentaje escrutado, no tienen ninguna posibilidad de gobernar ahora mismo. No, porque ahora mismo con el porcentaje que estamos conociendo, quien ha ganado las elecciones es claramente el Partido Popular. Así que vamos ya a volver a esa sede del Partido Popular en Santiago de Compostela para ver si ya hay una primera reacción. Patricia Liste, tú estás allí, ¿qué es lo que nos puedes contar? Pues lo que sabemos es que en estos momentos, y siguiendo muy atentamente ese escrutinio, está Alfonso Rueda en la sede principal, en la sede autonómica, que se encuentra a tan solo unos metros de aquí. Nosotros nos encontramos en el hotel que ha sido habilitado por el partido para seguir esta noche electoral. Lo hemos escuchado hace tan solo unos minutos. La secretaria general del partido, Paula Prado, ha manifestado que se muestra el Partido Popular muy ilusionado de revalidar esa mayoría absoluta. Sería la primera para Alfonso Rueda y la quinta consecutiva para el Partido Popular en Galicia. No será hasta que esté cerrado ya el escrutinio cuando veremos a Alfonso Rueda haciendo una valoración de los resultados de las elecciones autonómicas en Galicia. Bueno, pues con los votos escrutados hasta ahora, como decimos, ese 27%, el BNG daría un salto relevante de escaños, seguiría siendo la segunda fuerza en el Parlamento gallego, pero nos vamos hasta allí, hasta la sede del partido de Ana Pontón. Paula Filgueiras, ¿qué dicen con estos primeros datos? Bueno, ha habido una primera comparecencia en la que no han entrado a valorar las encuestas a pie de urna. Han preferido esperar a estos datos. Aquí lo que nos comentan ahora de momento es que están cautos, no admiten estar nerviosos, sí, en cambio, que tienen una tensión propia de la expectación. Ana Pontón sigue con su equipo en una sala contigua a donde estamos nosotros, y en otra sala de al lado están algo más de un ciento de militantes y simpatizantes que han venido a seguir aquí el escrutinio, y que en el último escaño que acaba de ganar su formación hemos oído un gran jaleo y alboroto para celebrarlo. Como decimos, nervios no, sí expectación. Ellos confían sobre todo en el índice de participación, que ya es más alta que las anteriores elecciones y que consideran fundamental para que haya ese posible cambio. Dicen que todavía sigue habiendo partido y están aquí todos expectantes. Gracias, Paula. Bueno, pues estamos ahora ya en el 30% de los votos escrutados. Con estos datos, el Partido Socialista sigue como estaba, como tercera fuerza política, pero con menos escaños. Vamos a buscar también la reacción en la sede de los socialistas en Santiago de Compostela. Orestes Currás. Pues prudencia es el mensaje que transmite aquí el Partido Socialista de Galicia en su sede compostelana. Es lo que ha transmitido el secretario de organización, José Manuel Laje-Tuñas, en una comparecencia hace una media hora aproximadamente. Prudencia por esos resultados provisionales. De momento ha valorado como muy importante la participación que se sitúa sobre el 67%, aunque el resultado no es definitivo, 18 puntos por encima de las anteriores elecciones gallegas. Ha dicho Laje-Tuñas: los gallegos hemos dado una lección en términos democráticos. También ha agradecido el trabajo de los 10.000 apoderados socialistas, según ha indicado con cara de no mucha alegría. Eso sí, en esta sede continúa el candidato socialista José Ramón Gómez Besteiro desde las 8 menos cuarto para seguir el escrutinio, pero su comparecencia no se producirá hasta que los resultados sean ya definitivos prácticamente. Como decías, al 30% escrutado, los socialistas obtendrían 10 escaños, 4 menos que en las anteriores elecciones. Bueno, pues una de las sorpresas de la noche, ya lo pronosticaba nuestro sondeo a las 8 de la tarde, Democracia Ourensana, que a esta hora tendría en el Parlamento gallego un diputado, un Parlamento donde hasta ahora solo había 3 partidos, se convertiría en un Parlamento con 4, así que vamos a buscar la reacción en la sede de Ourense. Domingo Bobillo, ¿qué dicen ahí en el partido?
Pues aquí, en el hotel en el que los dirigentes de Democracia Ourensana están haciendo el seguimiento del escrutinio, la sensación es agridulce. Por un lado, de alegría, porque lograrían por primera vez en la historia entrar en el Parlamento de Galicia con un diputado, pero también con cierta tristeza porque ese diputado sería irrelevante si se mantuviese la mayoría absoluta del Partido Popular. Hay que recordar que la gran aspiración de este pequeño partido independiente, con tan solo 20 años de historia, era conseguir ser llave de la Xunta para frenar la despoblación de la provincia y acabar con la discriminación presupuestaria que, según ellos, ha sufrido históricamente esta provincia. Dentro de unos minutos, el presidente del partido, Gonzalo Pérez Jacome, podría hacer las primeras declaraciones para valorar estos resultados. Lo que sí ya dan por hecho es que va a ser completamente imposible conseguir el segundo diputado. Muchas gracias, Domingo. Bueno, pues no entraría, al menos con los datos que tenemos ahora mismo, con ese escrutinio que conocemos, no entraría en el Parlamento Sumar, que se presenta con Marta Lois y que de momento parece que no habrían llegado al 5% que es necesario en el sistema electoral gallego para obtener un primer escaño. En la sede está Manuel Midón. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Hay alguna primera reacción? Buenas noches. Pues la candidata de Sumar, Marta Lois, está siguiendo la jornada electoral acompañada de Josep Vendrell, exdiputado del Parlamento de Cataluña, y también Íñigo Errejón, y con otros miembros de su candidatura. Ha hecho una primera valoración Paulo López, el número 2 por A Coruña, quien pues no ha valorado lo que han sido los resultados o los sondeos, pero sí ha valorado ese incremento de la participación. Marta Lois, al llegar, también hacía hincapié en esa alta participación y aseguraba que podría ser un buen indicio para el cambio. De momento aquí pues hay esperanza y se espera superar ese 5% que sería suficiente para conseguir un escaño en el Parlamento. Bueno, pues también Podemos, en principio, a esta hora, con este porcentaje escrutado, se quedaría fuera del Parlamento gallego. Esta formación, cuyas bases votaron en contra de ir en coalición con Sumar, no van a estar en ese Parlamento, así que nos vamos también a su sede. Ainara Suárez, ¿qué dicen los de Isabel Faraldo? Sí, aquí en la sede de Podemos la cosa está muy tranquila por el momento. Sobre las 6 de la tarde llegaba Isabel Faraldo aquí a la sede, pero no ha dado ningún tipo de declaración, no las dará hasta la última hora de la noche. Sí que ha dado la directora de campaña, diciendo que la alta participación podría ser muy beneficiosa. Dicen que mantiene la esperanza, que tienen todavía ilusión por ese cambio. Recordamos que en estas elecciones Podemos no concurre con Sumar como sí lo hicieron en las elecciones generales, porque fue la militancia, fueron sus bases quienes votaron ir en listas separadas. Tenemos ya, anda, Bremen. Bueno, Paco, estamos de nuevo contigo. Vamos a ver, de momento, con lo que conocemos con este escrutinio, el Partido Popular se mantiene ganando las elecciones con una mayoría absoluta holgada. De momento mantiene esos 42 diputados. ¿El sistema electoral gallego favorece, en principio, al Partido Popular? Sí, favorece al Partido Popular. El sistema electoral gallego, sobre todo por dos cuestiones fundamentales. Una es que con el 47% de los votos, por ejemplo, en las últimas elecciones, el Partido Popular consiguió el 56% de los escaños con el sistema actual electoral que tiene Galicia. ¿Esto cómo puede suceder? ¿Cómo es posible que con ese número de votos consiga ese número de escaños? Fundamentalmente por dos cosas. La primera es la barrera electoral, que se sitúa en cada circunscripción de los votos válidos en el 5% desde el año 1992. Que son necesarios para tener un primer escaño. Efectivamente, lo que hace falta para tener ese escaño, lo que hace es que evita que formaciones minoritarias consigan representación y por lo tanto el pastel, digamos, se reparta entre los grandes, ¿no? Y esto no, te voy a decir, ¿cómo se distribuye en las provincias, ¿no? ¿Cómo es ese reparto? Pues ese reparto son 25 para Coruña, 22 para Pontevedra y 14 para Lugo y Ourense. Pero el sistema electoral, la segunda condición que tiene es que sobrerepresenta a Lugo y Ourense, es decir, tiene un efecto de discriminación positiva sobre los municipios, sobre las provincias más rurales, de manera que Lugo y Ourense tienen mayor peso en el Parlamento gallego de lo que realmente le correspondería si fuera un reparto estrictamente proporcional. Y eso dices que es lo que beneficia en principio. Y eso beneficia al Partido Popular precisamente porque
Es ahí, en Ourense y en Lugo, donde tiene mayor porcentaje de voto y, por lo tanto, mayor número de escaños. Esto, al contrario, en Coruña y en Pontevedra, en el eje atlántico, donde la izquierda tiene mayor número de votos, le perjudica al tener menos representación. Bueno, veremos a ver a lo largo de la noche si eso se confirma, porque ha empezado con más escaños el Partido Popular. A medida que avanza el escrutinio va reduciéndose, a ver dónde se queda esa barrera. Gracias, Paco. Bueno, pues eso nos lleva directamente a hablar del voto rural y el voto urbano, que en esta comunidad, en Galicia, es muy dispar y muy influyente. ¿Cómo influye uno y otro? Pues efectivamente, esto es un asunto fundamental en toda España, pero en Galicia de manera muy especial. Precisamente porque además en Galicia vemos que el porcentaje de población rural es especialmente importante, 10 puntos por encima que lo que es la media de España, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el voto rural tiene un peso muy destacado. Un voto rural que generalmente suele ser conservador y que además se une con el efecto que ahora nos explicaba Paco Camas de esa barrera electoral del 5%. Por lo tanto, si une los dos elementos, hace que efectivamente se tienda de alguna forma a sobrerepresentar esos votos conservadores después a la hora de traducir los escaños en el Parlamento. De hecho, comentaba Marta ahora que normalmente en las elecciones gallegas el PP suele ir perdiendo escaños. ¿Esto por qué es? Porque primero se empieza a recontar las zonas pequeñas, que son precisamente las zonas rurales, ¿no? Si todas las noches, Alejandra, todas las noches electorales decimos que tenemos que ser cautos no solamente en el sondeo, sino en los primeros momentos del recuento, es porque cada territorio efectivamente tiene sus características. ¿Qué está pasando ahora mismo en Galicia? Pues que tenemos entrando al escrutinio, obviamente, el mundo rural o aquellas mesas que son más pequeñas, que tienen menos votos para recontar, terminan antes y, por lo tanto, entran antes en los datos. Por eso, sí, siempre hay que ser prudentes con los resultados, con esos escrutinios que poco a poco vemos que van subiendo. Esta noche hay que hacerlo con mayor motivo todavía. Porque luego entrarán las grandes ciudades. Luego entrarán las grandes ciudades. De hecho, por ejemplo, ahora mismo cualquier persona que nos esté viendo, si quiere coger la app y quiere entretenerse viendo qué diferencia de porcentaje está entrando de las ciudades o de las poblaciones pequeñas o del resto de la provincia, verá cómo efectivamente hay todavía mucha distancia. Por lo tanto, calma, resultados provisionales, vamos a esperar. Bueno, pues nada, sigue con nosotros. Esperamos. Que nos queda noche todavía. Bueno, y uno de los asuntos en esta campaña es, Marta, que es una campaña que se lee también en clave nacional, ¿no? Todo lo que ocurra aquí hoy en Galicia luego se va a trasladar a la política nacional. Efectivamente, lo estamos viendo, los datos que vamos conociendo pues tienen una lectura después y sobre todo los resultados en sus líderes nacionales. Así que lo que vamos a hacer ahora es irnos a las sedes de Madrid del Partido Popular y del PSOE, porque lo que ocurra aquí en Galicia va a repercutir ahí, ¿no es así? Olga Guerrero, ¿qué dicen en el Partido Popular? De momento, oficialmente no hacen una valoración del escrutinio. Se espera que a partir de las 10 de la noche salga un portavoz del partido a hacer esa valoración. De momento, contaros que Feijóo ha llegado a la sede, al cuartel general de los populares, hace unos 15 minutos aproximadamente, que lo acompaña prácticamente toda la plana mayor del partido, toda su dirección nacional. La consigna en privado es tranquilidad, creen fuentes de la dirección nacional y también fuentes de muchos de los territorios que mantienen la mayoría absoluta, pero quieren ser prudentes. El líder del PP se ha implicado personalmente en esta campaña. Sabían que un mal resultado podría poner en entredicho su liderazgo. Feijóo ha estado prácticamente de los 15 días de campaña todos los días ahí haciendo 2-3 actos diarios. Se ha ausentado 2 días por compromisos oficiales que tenía aquí en Madrid. Una campaña que plantearon inicialmente como un plebiscito contra Sánchez en clara clave nacional. En el ecuador de la campaña, unas fuentes populares condicionaron toda la campaña del partido. Estas fuentes admitían que habían llegado a estudiar la amnistía 24 horas, planteaban indultos condicionados y cuestionaban que Puigdemont pudiera ser condenado por terrorismo. En el tramo final de esta campaña de las elecciones gallegas, Feijóo en todos sus actos dejó de hablar en clave nacional y se centró en atacar al BNG y en alertar sobre los peligros del nacionalismo. En Ferraz no hay buenas sensaciones, aunque confían en que según avance el escrutinio puedan ir mejorando resultados, porque quedaría el voto más urbano, más favorable para la izquierda. Dicen, aunque basándose en los sondeos previos, fuentes de Ferraz empiezan a poner paños calientes, poniendo el foco en que también el PP perdería escaños. Aún así reconocen voces socialistas que sería un mal resultado. Asumen trasvase de voto de izquierdas del PSOE al BNG, el peor de los escenarios. Hablan incluso de demoledor algunas voces
jefes territoriales, porque el PP aguantaría el gobierno y el PSOE tocaría suelo. En Ferraz, además, fuentes de la dirección venían planteando estas elecciones como un match ball para Feijóo, y el líder del PP aguantaría el partido. Aquí en Ferraz están María Jesús Montero, también Santos Cerdán, número 2 y número 3 del partido, y la portavoz del PSOE, Esther Peña, será quien haga aquí en Ferraz una valoración oficial esta noche. Bueno, pues vamos ahora mismo con el 48% escrutado, y de momento con este escrutinio Vox no entraría en el Parlamento gallego, seguiría siendo la única comunidad en la que Vox no tiene ninguna representación, así que vamos a buscar también la reacción en su sede en Madrid, Gabriel López, porque Santiago Abascal se ha quedado en Madrid, no ha viajado hasta Galicia. Sí, Vox se propone en estas elecciones entrar en el Parlamento gallego y, según el escrutinio que conocemos, no habrían conseguido ese objetivo. Ya lo intentaron en el año 2020 y ahora de nuevo con otro candidato, Álvaro Díaz Mella, que está, como decís, en Santiago de Compostela, en la sede del partido, siguiendo el escrutinio electoral. Aquí, en la sede nacional, se encuentra Santiago Abascal en su despacho de la cuarta planta, siguiendo el recuento electoral rodeado de su círculo más cercano. Esta es la primera vez que Santiago Abascal no arropa a su candidato en la noche electoral de unas autonómicas que se celebran al margen del resto. Allí en Santiago, arropando a Díaz Mella, sí está Ignacio Garriga, secretario general de la formación y desde la última asamblea vicepresidente también de Vox. Al final de la noche, cuando el escrutinio avance con un porcentaje muy elevado, comparecerá tras ese atril el líder de Vox, Santiago Abascal. Bueno, pues sigue el recuento de votos, que avanza muy rápido, prácticamente con el 48% del voto ya escrutado en Galicia. Vamos a ver cómo van quedando los partidos. De momento, en el Partido Popular no hay variaciones con el último recuento que hacíamos. Estamos en el 47,67. Mantiene los diputados, que tiene ahora mismo los 42 escaños, mayoría absoluta indiscutible de momento. Con ese 48 ahora mismo, el BNG seguiría siendo la segunda fuerza, pero le suma 3 diputados. Sería ya un logro para la formación de Ana Pontón, porque ya en 2020 llegó a su récord electoral, que eran esos 19, sumaría otros 3, tendría 22. Bueno, pues el Partido Socialista sigue como tercera fuerza política. No ha variado desde que ha empezado el recuento del escrutinio. Mantiene esos 10 escaños que le daban al principio de la noche el recuento de los votos, pero es una pérdida, recordamos, importante, porque viene de tener 14. Y el que es sin duda uno de los titulares de la noche, en Ourense, Democracia Ourensana sí conseguiría ahora mismo, con la mitad del escrutinio, ese diputado que tendría en el Parlamento gallego, y desde luego sería una de las noticias de la noche, este partido centralizado en Ourense que conseguiría un diputado en el Parlamento gallego. Bueno, pues esa sería una de las noticias, pero hay más y se puede avanzar qué es lo que va a ocurrir a lo largo de la noche, porque todavía queda gran parte del escrutinio por escrutar. Nos vamos a ir. ¿Qué piensan nuestros analistas? Xavi, buenas noches. Adelante. Buenas noches, buenas noites. Pues estamos al 50% del partido. Podríamos decir que estamos en el descanso, Javier Casqueiro, pero la goleada de momento está siendo difícil de remontar en el segundo tiempo. Sí, bueno, no sé si estamos en el descanso, es un porcentaje ya muy amplio. El 50%, la mitad del partido. Un porcentaje muy amplio, y además es que no solo es un porcentaje amplio, es que coincide con casi todas las encuestas, con la proyección de lo que han hecho incluso los sondeos de hoy, que hemos conocido hoy. Y bueno, la única novedad, yo creo que no hay una gran novedad. Estamos hablando de una ratificación de un resultado, yo creo que espectacular, si fuera así, para el Partido Popular en Galicia. Muy importante en el sentido de... Bueno, vamos un momento a escuchar al cabeza de lista. Metafórica. Estamos escuchando al líder, al portavoz, a Jacome Armando Ojea, el candidato de Democracia Ourensana. Por primeira vez temos representación nunha nova institución como institución. Está por el audio. Ah, perdón. Pero es una primera valoración, pero ahora si queréis hacemos una... Sí, por favor, porque esto no nos vale. Esto estamos sin micros y no nos vale mucho. Si lo hacemos allí... Bueno, vamos a ver, Democracia Ourensana está debutando en estas lides de elecciones generales en Galicia, por así decirlo, y aún tiene, digamos, que pulir algunas cosas, como ustedes, donde se dan las comparecencias. Pero estábamos hablando
Si el resultado es el que va a ser, el que se decanta, mayoría absoluta del PP, el voto de Democracia Orensana tiene su mérito, pero no va a influir. Al 50% que estábamos, la posibilidad de remontada para la izquierda es prácticamente muy pequeñita, si es que existe. Fíjate, yo le doy mucho valor, viendo lo que ha pasado, ¿no?, con el Partido Popular, con el relevo del líder, con la campaña, yo creo que errática y equivocada que se ha tenido, con los fallos que han tenido, le doy mucha importancia a la importancia, por decirlo, por redundar, del partido en Galicia, ¿no? Está claro que el Partido Popular es el partido de Galicia, que tiene además que lo acapara prácticamente todo. Vamos a ver qué pasa con Democracia Ourensana, pero yo creo que Democracia Ourensana es un fenómeno muy local y muy particular de Ourense. Pero yo creo que lo que tiene aquí el mérito es eso, la capacidad de asentamiento de un partido que se ha identificado con un sentimiento que es más que ideológico de Galicia y que lo abarca todo en el centro-derecha de esa comunidad, ¿no? Y lo que hemos visto en el otro lado es que se han presentado muchas listas, ha habido mucha división de la izquierda y la gente ha optado por una figura que efectivamente se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera, político, que lo ha hecho muy bien en la campaña, que el BNG se lo ha currado mucho durante varias legislaturas en la oposición en el Parlamento y la gente ha premiado eso, ha premiado en la izquierda esa candidatura, ¿no? Hay que decirlo también, porque yo creo que es de justicia, que el candidato del PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, ha tenido muy poco tiempo para prepararse, ha sido candidato hace muy pocos meses y yo creo que además esta realidad, ¿no?, los candidatos en Galicia cambiando el Partido Socialista de candidato en cada elección, todo eso no ayuda, ¿no? Y es evidente que en el caso de la izquierda se ha querido premiar a la que ha tenido una trayectoria y ha sabido identificarse también moderando parte de su discurso con el electorado de izquierdas y progresista en general, no solo nacionalista, ¿no? Esta es la imagen que nos llega en directo del brindis de Varela Jacome, el líder de la formación, con Armando Gea, que es el cabeza de lista. Ellos decían internamente que incluso aspiraban a 2, bueno, de 0 a 1, pues está más que buen resultado para Democracia Orensana, al 56% del escrutinio. Esta es la imagen que nos llega desde el baja 1 del PP, se queda en 41, sería uno menos de los que tenía Feijóo, pero bueno, tiene también ahora, digamos, ese apoyo en Democracia Orensana, que si pacta con alguien va a ser con la derecha. Lucía Méndez, hablábamos del PP, lo imbricado que está en Galicia y que juega los partidos electorales no siempre con las claves que se mueven en la política nacional. Bueno, yo creo que en esta noche me parece que si pasa lo que parece que va a pasar, todos tenemos que hacer un poco una reflexión, ¿no? Sobre todo una reflexión los que seguimos la política nacional, que tendemos a pensar que nuestras claves son las claves de todos los territorios, y no es así, no es cierto. Es posible que la política nacional esté al borde de un ataque de nervios todos los días, pero es bastante probable que en las comunidades autónomas esto no sea así exactamente. Y yo lo que he dicho durante todo este tiempo es que no veía que hubiera pasado nada en Galicia, ninguna convulsión, ningún escándalo, ninguna protesta masiva. Es decir, no veía yo que la sociedad gallega estuviera suficientemente descontenta con su gobierno como para propiciar un cambio de gobierno. Ahora, también me gustaría decir una cosa en relación con el PSOE. Esta campaña que han hecho de solo nos interesa que pierda Feijóo, lo demás nos da igual. Preferimos que no voten al bloque porque lo que nosotros queremos en esta campaña es acabar con Feijóo. Bueno, supongo que tendrán que actuar en consecuencia y analizarlo, en fin, como Dios manda, ¿no? A partir de mañana, digo yo. Está al 60% y sigue Partido Popular 41, 23 BNG, 10 PSOE, 1 Democracia Orensana. De las cuestiones que estamos, digamos, dilucidando o analizando es ese papel del Partido Popular. De hecho, en Galicia, si analizamos las comparecencias históricas, solo en un año no consigue gobernar. Las primeras elecciones gana Albor en pacto con UCD, es la primera victoria de Alianza Popular. Y cuando pierde el gobierno después de unas urnas, de un resultado de las urnas más allá de la moción de censura de González Lasso, está el hecho de que tenían que confluir dos factores fundamentales. Primero, la crisis del Prestige, que no pasó factura en las inmediatas municipales,
pero sí en las autonómicas, y el hecho que Fraga llegaba ya incluso físicamente y cognitivamente muy deteriorado, y que las familias socialistas fueron unidas en torno a la figura grupal de Emilio Pérez Touriño. Eso quiere indicar que para que el PP en Galicia, en toda su historia, historia autonómica, quiero decir, haya perdido el poder, ha sido solo por un diputado en las peores condiciones para el PP y en las mejores para el Partido Socialista o para los rivales de la izquierda. Año 2005, sí. En esta convocatoria electoral, el bloque de la izquierda hacía una serie de cálculos. Uno era tener una participación en estas elecciones que estuviese por encima del 52%, y eso se ha dado. Contaban con un bloque nacionalista galego que estuviese en torno a los 26 escaños. Los primeros sondeos indicaban esa cifra, y sobre todo ellos lo que contaban es que el Partido Socialista no perdiese más de 2 escaños. En este caso la clave estaría en ese bajón, en ese retroceso importante del Partido Socialista, que concurría a estas elecciones un poco con el discurso de, bueno, no es nuestra liga, lo apuntaba antes Lucía, no, que pierda Feijóo, no es nuestra liga, le cedemos todo el protagonismo al bloque nacionalista galego. Bueno, lo que pasa es que podía pasar un poco desapercibido el Partido Socialista si eso no se daba, salvo que sea prácticamente el culpable de que la suma no dé, que entonces el foco sí que va a estar puesto en el Partido Socialista como culpable de que no sume la izquierda. Lo que pasa es que siempre funciona, y aquí, y la alternativa a la derecha aquí, siempre ha pasado por vasos comunicantes. O sea, en 2005, que es cuando triunfa la alternativa, el bipartito de Quintana y Touriño, estaban unas condiciones muy adversas por el prestigio y por el deterioro ya evidente de Fraga, y aún así, vamos, por unos 1.000 o 2.000 votos en la provincia de Pontevedra. Pero lo que estamos asistiendo también en ese análisis histórico de las elecciones es que el bloque, por lo menos en cuanto a escaños, a diputados, se puede trasvasar de uno a otro, pero sigue siendo muy parecido año tras año, elección tras elección. Bueno, yo creo que las encuestas y también el estado de ánimo o la sensación, ¿no?, que había respecto a estas elecciones y el cambio que supuso de diciembre ahora, creo que sí se ha confirmado en algunas cosas. Por ejemplo, la consolidación de un bloque que ya en el 2020 tuvo un subidón importante, ¿no?, en detrimento de un PSOE, un PSOE gallego que no acaba de encontrar un discurso propio y que está un poco tutelado, ¿no?, bastante tutelado por Madrid, y eso sí que parece, ¿no?, por los datos, por el escrutinio, que sí se consolida ese BNG como digamos, la hegemonía de la oposición, ¿no? Ana Pontón acaba de coger un poco la vara de mando de la oposición en Galicia, ¿no? Yo creo que eso se confirma, y luego también reconocer el mérito de un partido como Democracia Orensana, que entrar en el Parlamento gallego es algo bastante complicado. Hay que tener un 5% de los votos, y si tienes un 4 pierdes todos esos votos y no te valen para nada, ¿no? Y la barrera del 5 es una barrera complicada, y lo ha conseguido. Y el Partido Popular, por supuesto, si mantuviera esos 41 escaños, vamos, es un éxito. Es verdad que dábamos la campaña electoral por un poco amortizada, en el sentido de que se habían cometido muchos errores y parecía seguro, ¿no?, o se preveía que eso podía afectar al resultado, pero evidentemente está mucho más implicado el Partido Popular y ha resistido incluso una campaña mala. Un apunte muy breve que tengo que volver. Pero si te fijas en los bloques, que es lo que apuntaba Xavi, incluso ahora en el trasvase de escaños, los dos bloques, izquierda y derecha, son similares. O sea, lo que le pasaba, de hecho, Emilio Pérez Touriño llegó a tener 25 escaños, que fue el récord del Partido Socialista en Galicia, ¿no? Y ahora es posible que sea del BNG. Y lo que baja el Partido Socialista es exactamente lo que sube el BNG. Bueno, los bloques están más o menos estancos, y en cuanto a la campaña, decías tú, bueno, es que es verdad, el PSOE ha sucumbido, el PSG ha sucumbido a la campaña española, por decirlo de alguna manera, pero es que el PP también, y sin embargo no lo paga. Bueno, tenemos que volver a Madrid con Alejandra Ranz y con Marta Carazo. Aquí estamos viendo, compañeras, que estamos a falta de un 37% por escrutar. Sigue en el 41% el Partido Popular. Parece, no sé qué opinan ahí los miembros de las mesas, los que estáis analizando ahí, en Prado del Rey, esta cuestión, que esto poquito más se puede mover, o sí, no sé, ¿qué comentan? Bueno, gracias, Xavi. Pues vamos a hablar enseguida con Paco Camas o con Cristina Monge, pero primero vamos a recordar ahora mismo cuáles son los datos que tenemos hasta ahora, cuando el tanto por ciento escrutado es ya cerca del 64%. Lo vamos a hacer de nuevo entrando en el Parlamento gallego, como hemos hecho a lo largo de la noche. Lo habíamos vaciado, lo coloreábamos con el sondeo, pero ahora vamos a colorearlo con los datos que conocemos a esta hora, cuando son las 21:42. El Partido Popular, 41 escaños, pierde 1 sobre los que tenía hasta entonces.
entonces. Pues sí, el BNG seguiría siendo la líder de la oposición, Ana Pontón, pero con más diputados, con más fuerza en el Parlamento de la que tenía hasta ahora. Tendría ahora mismo 23 diputados, que son 4 más de los que tenía hasta ahora. Y el Partido Socialista sigue también como tercera fuerza política, pero pierde 4 diputados, se queda a esta hora con 10. Y ese color amarillo es el que va a entrar ahora en el Parlamento gallego, ese amarillo de Democracia Ourensana. Y yo creo que por ahí podemos empezar con nuestros analistas, porque es desde luego uno de los titulares de la noche. Al final el partido de Jacome ha conseguido aglutinar, lo comentaba ahora Raquel Ejeri, que lo difícil que es llegar al 5%. Creo que tenemos ya datos de lo que ha conseguido Sumar y lo que ha conseguido Vox, y sin embargo el partido de Jacome sí ha llegado a ese umbral para entrar en el Parlamento. Hombre, él tiene la ventaja de que todos esos votos están concentrados en una provincia, por lo tanto es más fácil que pueda llegar a ese 5%. Si la misma formación se presentara en las 4, tendría mucho más complicado, ¿no? Como puede ser el caso de Vox, de Sumar, de Podemos, etcétera. Pero así todo efectivamente consigue superar esa barrera del 5%, que es muy, muy, muy significativo. Me estaba fijando ahora, ¿os acordáis que hace un rato hacíamos aquí el análisis por bloques ideológicos, izquierda y derecha? Bueno, todavía igual se puede mover algún escaño, uno arriba, uno abajo, pero yo creo que prácticamente ya el panorama lo tenemos claro. Y si os fijáis, los bloques ideológicos izquierda-derecha siguen exactamente igual. Si incorporamos a la Democracia Ourensana con los conservadores, el escaño que pierde el Partido Popular lo coge Democracia Ourensana, y los escaños que pierde de momento el PSDG los recupera el BNG. Es decir, el eje izquierda-derecha se mantiene, si todo sigue igual como hasta ahora, permanentemente de la misma manera. Sí, el clima es de continuidad clara. La verdad que había muchos indicadores en las encuestas que hablaban de esto, de que, bueno, básicamente la situación no estaba tan mal en Galicia como para exigir un cambio, y en cualquier caso quien estaba vertebrando y aglutinando esa idea de cambio era el BNG, y lo que hace es consolidar esa segunda posición, pero se queda corta, porque en el fondo, claro, no puede contar con muchos más aliados del Partido Socialista. Democracia Ourensana consigue entrar en Ourense por el momento, con este escrutinio va a ser muy difícil que lo pierda, porque está por encima del 7% y muy superior a la barrera efectiva necesaria para entrar en Ourense, pero por ejemplo Sumar en este caso se queda muy atrás, incluso en Pontevedra, que era realmente una de las circunscripciones donde Sumar tenía más probabilidades, está ahora mismo en el 2,5%, muy lejos de conseguir la representación. ¿Pero y qué creéis que ha pasado? Porque es verdad que hay muchos sondeos que hablaban de esta continuidad, pero también hablábamos de unas elecciones que van a ser como más ajustadas, ¿no? Finalmente es verdad que ha subido el Bloque Nacionalista Galego, pero casi ha subido lo que ha bajado el Partido Socialista. ¿Qué es lo que ha desencadenado al final estos resultados, que no son definitivos, pero bueno, parece que a lo mejor no pueden variar ya demasiado a lo largo de la noche? Sí, bueno, de hecho acaba de perder un escaño el PP, probablemente puede incluso perder otro. Es decir, que ese desgaste del PP se veía, ¿eh? No el PP de hace un mes, no es el PP de la campaña. Ha habido situaciones donde, bueno, pues el PP se ha ido desgastando, etcétera, y también el BNG ha ido subiendo a lo largo de la campaña. Por lo tanto, sí es verdad que ha habido cambios, pero no lo suficiente como para que diera ese vuelco necesario, sobre todo porque la izquierda necesita tener muchos más votos que la derecha para rentabilizarlo, por lo que decíamos antes, porque el sistema electoral juega a la contra de la izquierda y por lo tanto necesita hacer mucho más esfuerzo, o decirlo de una manera mucho más clara, económica. El crecimiento lo tiene que hacer rentable. No te vale solo con crecer en votos, sino que tienes que rentabilizarlo en escaños. Y ahí es donde penaliza la división de la izquierda, una división que además esta vez ha sido especialmente acusada, ¿no? 4 formaciones compitiendo por un electorado con muchas similitudes entre ellas. Entonces, de momento estamos viendo cómo los resultados de Podemos y de Sumar se quedan muy, muy, muy lejos de alcanzar esas barreras del 5%, incluso sumándolos, aunque esto metodológicamente no es muy riguroso, pero incluso aunque los sumáramos, se quedarían todavía muy lejos a tenor de los resultados que estábamos. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en el fondo el voto, solemos decir siempre que es bastante conservador, en el sentido de que cuesta generalmente cambiar de voto. Es verdad que en los últimos años esto hay que matizarlo mucho porque hay más volatilidad electoral. Las sociedades, los electores cambiamos más de opción política, pero hay sitios donde especialmente el voto es algo muy consolidado, muy arraigado y muy propio, casi identitario. Por lo tanto, aunque ha subido la participación en el avance de las 5, veremos a ver qué pasa al final, que ya sabéis que el dato de participación siempre hay que esperar unos días, pero lo cierto es que el voto efectivamente suele ser bastante estable, sobre todo en algunos sitios como es el caso de Galicia.
Y lo decías tú, Cristina, además, antes, ¿no? El tema de la participación, lo importante que es, sobre todo, como una condición necesaria para que la izquierda tenga oportunidades. No te asegura que haya vuelco, pero sí es verdad que esa participación que ha crecido era una de las condiciones que necesitaba la izquierda para poder darle la vuelta a esta situación. Pero desde luego, con lo que íbamos escrutado y tal cual está siendo el recuento, lo tiene muy complicado. Claro. Una de las noticias que nos va a dejar esta noche es ese color azul claro, son esos 5 diputados más que va a conseguir, de momento con este, ya llevamos el 70 y pico % escrutado, esos 5 diputados de más que va a conseguir Ana Pontón. Y yo os quería preguntar por esto, porque es verdad que ha sido una de las figuras de esta campaña electoral. Enric Julián hablaba esta mañana en La Vanguardia del triunfo de los que se quedan, de la tenacidad, de una líder que se ha mantenido estable cuando es verdad que vemos muchos cambios de líderes en muchos partidos, ¿no? Y sin embargo ella se ha mantenido. Y quiero volver a esto que hablábamos antes en el análisis, Cristina, a que ella ha conseguido mantener la campaña dentro de las fronteras de Galicia, ¿no? En un momento en el que todas las campañas parecen que todas se tienen que lidiar en clave nacional, ella ha conseguido mantener su campaña y focalizarla en Galicia y en los problemas de Galicia, parece. Yo creo que por lo menos hay 3 elementos que podrían ayudar a explicar esta subida tan importante del BNG. El primero, el que decíais, ¿no? No es esto de que te va mal en una campaña y cambiamos candidato, sino que se apuesta por una candidata o por un candidato y se mantiene y se le deja un tiempo de rodaje, de crecimiento y de consolidación. El segundo, efectivamente, ha sido la que más ha apostado por las cuestiones internas de Galicia. Y el tercero, que a mí me parece fundamental, y es que hemos visto al BNG y especialmente a Ana Pontón cómo ha hecho una campaña más centrada en lo social que en las cuestiones de carácter nacionalista identitario. No quiere decir que las haya negado, ni mucho menos, pero las ha dejado en un segundo o tercer plano para poner en primera línea y subrayar elementos de carácter social. Por lo tanto, yo creo que la combinación de esos 3 factores es lo que puede ayudar a explicar cómo se ha hecho tan importante dentro del ámbito, dentro del bloque progresista, en detrimento del PSDG, que si os fijáis, ha incumplido estos tres elementos, ¿no? Un candidato nuevo en estas elecciones, esa tendencia a nacionalizar la campaña y luego, en el momento en que nacionalizas la campaña, ya es muy difícil poner el foco en lo social, porque los debates en estos momentos son amnistías, son Cataluña, son otros, ¿no? Entonces yo creo que ahí pudimos tener 3 claves que expliquen la ventaja de unos y la pérdida de otros. Sí, yo de acuerdo con Cristina, un apunte adicional es que el BNG de alguna manera ha hecho su trabajo, ¿no? Mientras que la otra izquierda le ha faltado. Le ha faltado recorrido, le ha faltado candidato, le ha faltado muchas cosas. Y claro, ¿esto qué ocurre? Pues que el BNG, al final, bueno, pues a lo largo de toda la campaña ha estado hablando de Galicia, representando a Galicia, los electores se lo reconocían, mientras que los otros partidos han estado un poco a verlas venir en ese sentido. Cuando la izquierda ha tenido posibilidades, lo decíamos antes, ¿no? El único momento en los últimos 35 años donde la izquierda ha gobernado fue precisamente porque había una fuerza por encima del 30% de los votos, que era el PSDG, y le acompañaba otra, en aquel momento, el BNG, que estaba alrededor del 19%. ¿Qué está ocurriendo esta noche aquí? Que el BNG está justamente por encima del 30%, por eso digo, ha hecho su trabajo, sin embargo, el Partido Socialista está muy lejos de ese 19%, está ahora mismo, si no recuerdo mal, alrededor del 14-15%, y solo 10 escaños, por lo tanto, no suma a la mayoría necesaria para la izquierda para que pudiera darse ese vuelco que ya parece prácticamente imposible. Por tanto, Paco, ¿qué recorrido veis vosotros, un poco al hilo de lo que os preguntaba Alejandro, lo que hablamos de Ana Pontón, qué recorrido veis? Porque se confirma claramente como líder de la oposición, pero claro, no es una alternativa al Partido Popular por sí sola, necesita, como vais diciendo, al Partido Socialista. ¿Qué le ha pasado al Partido Socialista? ¿Ha sido el nacionalizar la campaña lo que le ha venido mal? Porque tradicionalmente Galicia vota más a los socialistas en las generales que en las autonómicas, entonces a lo mejor ha jugado con eso, pero no le ha salido bien. ¿Qué pensáis que ha pasado? Porque han perdido, pues de momento se mantiene, además no ha variado desde el principio de la noche, pierde 4 diputados. Bueno, pues es que hay que tener en cuenta que somos ya una sociedad democráticamente muy madura, y eso quiere decir que distinguimos muy bien cuando votamos para elegir un alcalde o una alcaldesa, un presidente de comunidad autónoma o un presidente o presidenta del Gobierno de España. Y eso es lo que explica que votemos de forma distinta. Es verdad que en Galicia es especialmente llamativo, porque hay mucha diferencia entre cuando los gallegos y las gallegas votan para elegir presidente del Gobierno de España, de Galicia o alcaldes, ¿no? Y ahí se da muchísima diferencia. Yo creo que en el caso del Partido Socialista, lo comentábamos antes, el candidato no ha tenido tiempo ni de rodarse, ni de estabilizarse, ni de plantear un programa como tal y ponerlo encima de la mesa y ofrecerlo a la sociedad gallega. Y eso es algo que cualquier candidatura tiene que tener. Si a eso le sumas efectivamente
ante las dificultades que para el PSOE en estos momentos pueden suponer algunos temas fundamentales de la política nacional, como es el tema relacionado sobre todo con la amnistía, pues creo que a nadie le extraña, siendo que además las encuestas lo venían diciendo, porque eso sí que era un dato que estaba prácticamente en todas las encuestas. Sí, el Partido Socialista al final ha enviado prácticamente, según los sondeos preelectorales, habría esta noche enviado al partido del BNG aproximadamente un 20% de sus votantes, con una fidelidad de voto apenas del 50%, es decir, no ha conseguido o no habría conseguido retener prácticamente a solo 1 de cada 2 de sus anteriores votantes. Esto quiere decir que es un partido que en las elecciones generales del 23 de julio, que se celebraron hace poco, sí logró aglutinar un voto importante, pero como bien decía Cristina, siempre el electorado gallego ha sabido distinguir y ha votado de manera dual en autonómicas y en generales. Y en este sentido, si un votante de izquierda en estas elecciones quería votar cambio, claramente la alternativa era el BNG. El Partido Socialista no aparecía como una fuerza que fuera capaz de aglutinar ese sentimiento o esa necesidad de cambio en Galicia. De hecho, Ana Pontón tenía muy buena valoración en todas las encuestas por parte de votantes socialistas y también de votantes populares, de votantes conservadores. O sea, ha sido un liderazgo muy transversal y sobre todo eso le ha hecho mucho daño al PSDG, porque efectivamente electores que podían sentirse cómodos votando al Partido Socialista de Galicia también se han encontrado representados en Ana Pontón. Y un último punto además que creo que es importante para entender todo lo que está pasando es que una parte importante de los socialistas también veían que la situación en Galicia no estaba tan mal. Es decir, tienen una cierta idea de que, bueno, que si continúa el PP, pues tampoco va a empeorar, ¿no? Tantísimo la situación. Era aproximadamente un 20% de personas que iban a votar al Partido Socialista, que probablemente han votado hoy al Partido Socialista y, sin embargo, pues no tienen una imagen tan negativa de Galicia, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los indicadores pues, más relevantes para entender cuándo hay o cuándo no hay clima de cambio en unas elecciones. Estamos más o menos en el 77% del voto escrutado y de momento todo mira, ya en el 80% escrutado más o menos se mantiene todo como estaba, con ese triunfo del Partido Popular a esta hora de la noche, manteniendo la mayoría absoluta. Así que, Xavi, os devolvemos la conexión a vosotros para que sigáis analizando lo que está ocurriendo. Pues que queda un 20%, menos de un 20%. Aquí seguimos desde la Plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela, menos de un 20% para completar el recuento. Y comentaban en Madrid Paco Camas, con Marta Carazo, con Alejandra Ranz y con Cristina Monge, si algunas de las claves nacionales puede haber influido en el voto. En cuanto a que la cuestión de la amnistía pueda haber, te lo pregunto, Javier, afectado a la pérdida del PSOE, parece que los 4 diputados del PSOE se han ido al BNG. No parece que esa gente que se ha ido al BNG esté muy descontenta con la amnistía, si no, no votarían al BNG, que aún es, digamos, un partido claramente pro amnistía. A ver, yo creo que va a ocurrir, esto va a ocurrir. Va a cometerse el error de interpretar en clave nacional el tema de la amnistía con estos resultados. Y habría pasado lo mismo si el PP hubiera tenido un mal resultado. Habríamos interpretado que ese famoso off the record que se produjo en un momento determinado había sepultado la campaña de Feijóo y de Rueda. Ni eso iba a ser verdad, ni esto quiere decir que porque el PSOE ha incidido en ese error vaya a ser verdad que vaya el PSOE a pagar el pato de hablar mucho de la amnistía en la campaña electoral. Sería un error porque, para empezar, hay que decir que el BNG ha votado en el Congreso de los Diputados a favor de ese proyecto que el PSOE registró. El BNG tiene claro, lo ha dicho Ana Pontón en innumerables ocasiones, que esa medida es una medida positiva para arreglar la situación en Cataluña. Y el BNG ha sacado un resultado espectacular, ¿no? Yo quería destacar en este sentido del resultado del BNG hasta qué punto es espectacular y se ha comido muchísimo votante del PSOE y no por la amnistía, no solo por la amnistía. Por ejemplo, en Vigo. ¿Os acordáis que en Vigo Abel Caballero figura de la máxima relevancia, que tiene 19 concejales frente a los 5 del PP en la oposición? Bueno, pues el BNG es primera fuerza política ahora mismo con el recuento actual en Vigo, ¿no? Esto quiere decir efectivamente que se ha producido un trasvase. Se ha producido un trasvase y que yo creo que no tiene que ver con la amnistía, que tiene que ver con los asuntos que se dilucidan en Galicia. Lo cual Casqueiro acredita que Galicia es probablemente, en contra de lo que mucha gente piensa, una de las comunidades autónomas más duales en cuanto a voto. Es decir, los gallegos votan muy diferente en función de si son unas elecciones municipales, unas elecciones autonómicas y son unas elecciones generales. Seguramente tendremos tiempo para analizar qué es lo que ha pasado, para entender qué es lo que ha sucedido esta noche, pero al hilo de lo que estábamos comentando al principio, yo no sé si
uno, o se han inflado mucho las expectativas de que había partido en los últimos días, o, ojo, ese clima se produjo 4 o 5 días antes de las urnas. Yo no sé hasta qué punto habrá habido mucho votante conservador que daba por hecha la victoria, se acuerda de lo que pasó en verano y dijo, espera, y se han levantado del sofá para ir a votar y volver a votar en bloque. A partir de ahí, para que la gente se haga una idea, para seguir la noche electoral más o menos teníamos el cálculo de que si en el escrutinio, en el ecuador del escrutinio, el Partido Popular llegaba al 50% del voto escrutado con un 45%, iba a tener muy difícil que se le escapase la victoria, sobre todo si Vox, yo sé que ahora parece una quimera decirlo, pero sobre todo si Vox no se acercaba al 4% de voto para que le quitase mucho voto. Bueno, pues con el 80% escrutado el Partido Popular está en un 47%. Y por poner en valor, al hilo de lo que decía Casqueiro, el resultado aún así, aunque no vaya a servir, aunque no vaya a sumar, de Ana Pontón. Ahora mismo, con este voto por ciento escrutado, el Bloque Nacionalista Galego está en un 35% de apoyo. Eso, para que la gente lo ponga en contexto, son 6 puntos más del resultado histórico que logró Beiras en el 97, Mira, que es el gran tótem del nacionalismo. Ahora mismo acaba de perder un diputado el PSOE, baja de 10 a 9, lo gana el BNG, 9 por 3, 27. Está cerca el BNG de triplicar ahora mismo la representación del PSOE en el Parlamento gallego. Vamos a ver, yo, en fin, me parece respetable vuestra posición de que a la gente no ha dejado de votar al PSOE por la amnistía. Bueno, es que esta no es la cuestión. La cuestión es que en Madrid, en la política nacional, hay un gobierno presidido por Pedro Sánchez, que ha estado aquí en la campaña, que ha hecho campaña electoral, él, y que ha sacado, según ese resultado último, 9 escaños. No sé si será la amnistía, pero mucho entusiasmo Pedro Sánchez aquí no parece que suscite. No podemos comparar a Pedro Sánchez con Ana Pontón. Ana Pontón es una líder regional. Es decir, este presidente del gobierno de España es un líder nacional, es el primer líder nacional, aunque no ganará las elecciones, tiene una mayoría parlamentaria, y aquí se ha presentado su partido y ha venido él a hacer la campaña. Y a pesar de que ha venido él a hacer la campaña, a las pruebas me remito. Ergo, un castigo desde luego ha sufrido. Sí. Es decir, sin la menor duda, no sé por qué será. Sí, Lucía, está claro, pero lo que te digo es que si el castigo se interpreta porque la amnistía erosiona, pues será en otras comunidades. Aquí no, desde el punto de vista que los votos del PSOE se te van al BNG, que por decirlo entre comillas aún es más pro amnistía que el propio PSOE. Ana Pontón no está gobernando nada, no está haciendo una ley de amnistía, no es ella la que está, o sea, no tiene nada que ver, son conceptos, en mi opinión, completamente distintos. Es decir, el castigo que ha sufrido el PSOE es objetivo. Sí. Es decir, que tú puedes interpretar que no es por la amnistía o yo, eso me da igual. Es un castigo y desde luego en este gobierno de momento está centrado exclusivamente en la amnistía, no está haciendo otra cosa que eso. La prolongación de la legislatura le va en ello. Bueno, lo que te quiero decir es que yo entiendo que esto no va a afectar, ni el gobierno va a caer, ni Pedro Sánchez va a dimitir por esto. Por supuesto que no, la legislatura va a seguir, pero sería un error por su parte pensar que esto no es un castigo hacia él, porque, en fin, yo creo que el candidato del PSOE de aquí realmente tampoco es que haya hecho nada grave, es decir, ha hecho una campaña, bueno, pues una campaña de trote, de trámite, pero nada más. El 28M también pasó eso, ¿no? Que la visita a muchos territorios del presidente de gobierno para vender, incluso se hacían medidas, se anunciaban anuncios nacionales en plenas campañas autonómicas y municipales, y fue un batacazo, ¿no? Sobre todo en las autonómicas para el PSOE, pero luego ganó él personalmente. Es difícil de dilucidar, pero lo que está claro es que el PSOE no es una alternativa en Galicia, ¿no? O sea, son sus peores resultados. Es verdad que el candidato pues es bastante reciente, pero bueno, le pasa algo parecido a lo que le pasa en Madrid, que el Partido Socialista no da con la clave para ser una alternativa, ¿no? Y también quería destacar que pasó en el 2020 y también pasa ahora que en número de votos realmente los bloques están bastante igualados. En el 2020 fueron 50.000 votos de diferencia y ahora vamos a ver cómo acaba, pero tampoco son muchos más, ¿no? Creo que el sistema de recuento, de escrutinio afecta mucho, pero vamos, yo creo que esta noche es evidente, ¿no? Y huelga decirlo, que ha ganado el Partido Popular contra muchos pronósticos. Muy breve, Javier. Era para decirle a Lucía, es que es compatible, Lucía, que aquí ha habido un fracaso estrepitoso del Partido Socialista y del PSDG, yo creo que no lo vamos a cuestionar. Pero que el voto que ha ido ahora al BNG, no tengas duda de ello, ya veremos cuándo sucede, que el voto que ahora ha ido al BNG viene del PSDG y volverá al Partido Socialista si hubiera unas elecciones generales, yo tampoco tengo muchas dudas. Nosotros hacemos una micropausa y seguimos aquí desde Santiago analizando esta noche electoral gallega.